RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Señor, 8 de la mañana y 14 minutos. Está muy perjudicado. Me mataron, me acabaron con este nuevo set. Se hubiera quedado en producción. Ah, me va a tocar pasarme para producción, ¿o yo? Y que asuma usted aquí la presentación o don Rafael cuando venga. Mire, su amigo el que llegó ahí. ¿A quién? Pedro y televidentes, se realizó ayer la capacitación, hombre, a los contralores y personeros municipales estudiantiles. Sí, señor. En el aeroparque se dieron cita y le decía yo al principio que estuvo Contraloría, estuvo Personería, estuvo Defensoría del Pueblo, estuvo el señor Asandú, que también lo vi ahí en las imágenes, representando a la Procuraduría, y en el mismo se puso de presente la inconformidad que hay de los estudiantes, por parte de los estudiantes, el no avance de las construcciones de algunas instituciones educativas, diga usted Nicolás Roja, diga usted industrial, diga usted normal superior para varones. Lo que sucede también actualmente con el colegio allá arriba, donde quedaba el antiguo hospital de Quibdó. Santa Coloma. Santa Coloma, sí señor. El Domingo Sabio también cayó allí en algunas reparaciones. Pero bueno, se puso de presente esta situación, que como lo decía usted al principio, no es solamente local, sino también del orden nacional. Y es una formación en veeduría ciudadana de lo que estamos hablando, que se realizó ayer a instancia pues de la Contralora Departamental, la doctora Paz Leida, con el acompañamiento tanto del alcalde encargado como el defensor del pueblo y el doctor Haxan Duque, quien es él es el Contralor Departamental. La finalidad después de esta capacitación que se le brindó ayer es apropiarse de nuevas herramientas para ejercer mayor control social, así como asumir de mejor manera la vigilancia de la inversión de recursos económicos en sus instituciones. Líderes naturales de la comunidad educativa recibieron también formación en derechos humanos, convivencia escolar y veeduría ciudadana. El secretario de Educación, Saulón Mosquera, destacó la importancia de estos espacios de formación que permite a los líderes estudiantiles mejorar su entorno escolar con una convivencia cada vez más pacífica. Esta jornada educativa estuvo a cargo de la Alcaldía de Quibdó a través de la Secretaría de Educación y la Contraloría Departamental, además de la Procuraduría Regional, Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo, como les habíamos comentado. Luis Rafael, también hay un... Vamos tenemos vamos a hablar también de siete de cada 10 proyectos de infraestructura educativa que tienen graves problemas. Este es un informe que se ha conocido desde el día de ayer, que dice textualmente: el gobierno de Juan Manuel Santos anunció que dejaría 30.000 nuevas aulas, pero 12.000 quedaron sin terminar y 8.000 tienen grandes problemas de ejecución de estas aulas en todo el país. La infraestructura educativa sigue siendo un problema mayúsculo en Colombia. El gobierno anterior creó el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, el FIE, para ayudar a solucionar este problema, pero según anuncios de esta semana, el Ministerio de Educación dejó 12.421 aulas por terminar. Dice la información que a su llegada a la nueva administración del FIE encontró que de estas solo 5.918 aulas estaban en construcción y tenían un promedio de avance de apenas el 30%, mientras que otras, es decir, 5.222, no habían ni siquiera superado la etapa de diseño. En este sentido, solo 62 proyectos de infraestructura educativa, es decir, 3.968 aulas nuevas, o el 30% del total, se encontraban a tiempo con un retraso menor al 10%. El otro 70% de los proyectos se encuentra en situación de riesgo alto, medio y alto.
específicamente 57 proyectos, es decir, 1.346 aulas nuevas, están en un nivel de atraso de entre el 11 y el 20% de lo programado. Otros 312 proyectos, es decir, 7.107 aulas nuevas, tienen un atraso mayor al 20% o problemas críticos en la ejecución. Por ejemplo, 31 instituciones educativas fueron demolidas para iniciar el proceso de remodelación, pero a la fecha el contratista no ha empezado la construcción de las nuevas instalaciones. Como consecuencia de muchos niños han tenido que estudiar en pasillos, salones improvisados o a la intemperie. En 44 instituciones educativas se han generado sobrecostos por los mayores tiempos de ejecución de la obra debido a la necesidad de reubicar a los estudiantes. En 2 escuelas se construyeron espacios con bajos parámetros de calidad y ahora se deben demoler. Además, 69 proyectos en etapa de construcción han recibido demandas de parte de sus proveedores por falta de pago y 92 proyectos han sufrido bloqueos y reclamos por parte de los obreros por la misma razón. Por otro lado, el FIE, repetimos que el FIE es el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. El FIE en su diagnóstico encontró que el 63% de los proyectos están concentrados en solo 2 firmas constructoras, una de ellas, Mota en Gil, que ejecuta 252 contratos, y la segunda, el constructor Germán Moral Isuati, tiene 87. Este último estuvo en el ojo del huracán el pasado 4 de febrero, cuando se vio obligado a ceder su contrato para construir 26 instituciones educativas. En Boyacá, luego de la fuerte presión que ejercieron el gobernador Carlos Amaya y algunos alcaldes por su incumplimiento, el gobernador Amaya venía denunciando los problemas de infraestructura educativa desde finales del año pasado, pues aunque el departamento había destinado 22.000 millones de pesos para financiar el proyecto y los municipios y la nación 7.000 millones y 50.000 millones respectivamente, ninguna escuela estaba lista. El gobernador y los alcaldes de este departamento amenazaron con hacer una huelga de hambre el 28 de enero pasado si el contratista no resolvía esta situación. Para solucionar este problema, el Ministerio de Educación y el FIE propusieron subsanar los procesos represados mediante el inicio de trámites jurídicos contra los infractores y la implementación de mecanismos de gestión territorial con las entidades territoriales para identificar y solucionar las obras con alertas tempranas de incumplimiento. Además, aprobaron la cesión de 25 obras y están estudiando hacer lo propio con otras 46 adicionales. Asimismo, anunciaron la modificación de los procesos de procedimiento y políticas del FIE, entre los cuales se encuentra la calificación de contratistas sobre su desempeño y capacidad real para prevenir estas situaciones a futuro. Esta pues la información que hay, como lo hemos dicho, no solamente aquí en el departamento del Chocó, sino en gran cantidad de departamentos a nivel nacional. Sí, señor. Mire, escuchemos lo que ha dicho el personero de la institución educativa normal nacional de Quibdó frente a este caso, y a su vez lo que ha dicho el secretario de Educación, el doctor Saulón Mosquera. Pues muy práctico. ¿Por qué? Porque nos dan un poquito más de asesoría acerca de lo que en realidad se debe de hacer. Conocemos un poco más el conducto regular que debemos seguir en cuanto a este tema. Pues mi colegio está en el proceso de demolición y de reconstrucción, proceso el cual está detenido gracias al Ministerio de Educación y a la Alcaldía de Quibdó. ¿Por qué digo al Ministerio de Educación y a la Alcaldía de Quibdó? Porque la Alcaldía de Quibdó debía entregar el terreno saneado, o sea, debía de haber hecho el saneamiento básico. No lo hicieron. Hasta ahora, el contratista, el FIE, se puede escudar en eso, en que la alcaldía nunca entregó el terreno saneado. Entonces,
Ya hicimos el primer pronunciamiento frente a las autoridades, que fue el paro. En mi colegio se vive un hacinamiento horrible y total. Los niños de mi colegio no pueden ser niños porque perturban las otras clases o demás. Las jornadas están muy apretadas, por decirlo así. Hay cambio de hora así rápido y demás. El aprendizaje se ha vuelto muy rápido. Los estudiantes no aprendemos como hemos de aprender. No tenemos un espacio digno donde aprender. Entonces, ¿qué me dice a mí el secretario de Educación? Que uno cuando va a ser bueno es bueno. Sí es bueno, pero en ocasiones uno necesita, no en ocasiones, siempre, uno necesita espacios dignos donde trabajar. Es como ponerlo a trabajar a él en la calle. No. Él debe trabajar en su oficina donde en realidad debe ser, donde él debe ejercer su cargo como secretario de Educación y nosotros como estudiantes en un aula de clase digna de un estudiante. Ante las circunstancias que se está viviendo hoy, ¿cuál es la ruta que se va a seguir por parte de los estudiantes de la normal, en el caso puntual, y de la mayoría de los personeros que ya se han dialogado conjuntamente? Pues la ruta que vamos a continuar, que ya iniciamos, ya nos pronunciamos frente a las autoridades competentes con el paro del 23. Estamos preparando otro paro. Ya nos dijeron que para el 26 tenemos visita, pero la visita se adelantó y fue el 22. Pero solamente visitaron a 2 colegios, al INTAR y al Santa Coloma Villa. Los demás aún están en detenimiento, el Carrasquilla, la normal, Santo Domingo de Guzmán. Ese colegio vive también un hacinamiento horrible. Ellos en realidad las clases las dan en casas prestadas o alquiladas. Ellos no tienen un espacio digno de escuchar clases. Después de esta visita que ya hizo el Ministerio de Educación, pese a que no vino la ministra, vamos a pronunciarnos nuevamente frente a las autoridades, pero no ya a las municipales, sino a las nacionales. ¿Qué ha dicho la Contralora? ¿Qué dice el procurador de este tema? ¿Qué dice el personero de todo lo que ustedes ya han hablado, han instaurado sobre el tema de las instituciones? Pues hasta ahora en sí ninguno nos ha dado respuesta. La Contralora lo que nos dijo fue que el 22 había estado la visita, pero les había tocado irse, porque no eran quienes en realidad deberían tomar las decisiones. Mandaron delegados, pero no vino la ministra. Entonces ella, en base a eso, dijo que así no, que debería estar la ministra. Entonces, en base a esto, ninguno se ha pronunciado frente a nosotros. Bueno, nosotros como Alcaldía de Quibdó, como Secretaría de Educación, hemos venido haciendo una ruta estratégica de trabajo articulado con el Comité del Paro Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó, el Comité de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación Municipal. Hemos estado articulados con los diferentes sindicatos del municipio de Quibdó, donde les hemos venido contando cuál es la situación real que ha pasado con las infraestructuras educativas en Quibdó. Y tener que decirles que a partir del 2016 el Ministerio de Educación Nacional abrió una convocatoria en la que estaba previsto el mejoramiento y construcción de infraestructuras educativas nuevas, no simplemente para el municipio de Quibdó, sino para el país. Y en ese proceso, como Alcaldía de Quibdó, postulamos unas instituciones educativas para que fueran mejoradas y otras para construcciones nuevas. Y desde esa perspectiva el Ministerio suscribió un convenio marco con el FIE directamente, que es un organismo que se crea privado para poder dinamizar mejor el proceso de las infraestructuras, y es a través de este FIE o Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa con que el Gobierno Nacional hace el proceso de contratación para las instituciones educativas. En ese sentido, poder también contarles que cuando se hizo la presentación, se viabilizaron instituciones educativas como el Isaac Rodríguez, Santo Domingo Sabio, instituciones como la Normal Superior de Quibdó, Carrasquilla Industrial, también el José del Carmen Cuesta, la sede de la Nicolás Roja.
Y nosotros iniciamos a trabajar muy articulado este proceso, porque para que esto se pudiera dar, la entidad territorial tenía que hacer un aporte de contrapartida. Y efectivamente, como alcaldía, depositamos nuestros recursos al fondo que se creó con el FIDE, donde efectivamente cada uno hizo su aporte y el gobierno nacional hizo la contratación de estas obras, donde fue directamente asignado al contratista Motalengi. Contratista que después de hacer un análisis acá como Secretaría de Educación, como Alcaldía de Quibdó, identificamos que es un contratista que no simplemente hoy está para Quibdó, sino que también está para el departamento y muchos otros entes territoriales del país. Situación que hoy, de acuerdo al análisis e informe que nos da el Ministerio de Educación y nos da el FIDE, es un contratista que no le ha cumplido al país, porque no han podido terminar ninguna de las obras que fueron asignadas en todo el territorio nacional. Desde esta perspectiva nosotros hemos iniciado las reclamaciones ante el gobierno nacional, porque frente a la situación como alcaldía de Quibdó, al unísono con nuestros rectores, hicimos unos planes de contingencia donde algunos estudiantes los ubicamos en espacios deportivos, adecuamos algunos escenarios para que ellos pudieran recibir las clases mientras se generaban las construcciones, otras que pasaron directamente a espacios de arrendamiento, en vivienda y en diferentes espacios, pero también tenemos que reconocer que en el departamento del Chocó y en Quibdó como ciudad capital no contamos con infraestructura en las que podamos decir hoy vamos a arrendar este edificio para que nuestros estudiantes reciban clases, porque efectivamente no contamos con ellos. Entonces nos ha tocado recurrir a algunas viviendas donde los pelados hoy somos conscientes que no están en las condiciones apropiadas, no están en las condiciones dignas para recibir sus actividades, sino que también sabemos que cuando uno quiere hacer el mejoramiento de un proceso, pues le toca someterse también a unas incomodidades, que es en las que nos encontramos hoy con nuestros estudiantes, pero es buscando cómo logramos tener infraestructuras dignas para ellos y que esto permita mejorar los ambientes de aprendizaje. Desde esa perspectiva, decirles que hemos estado haciendo seguimiento de manera permanente a estos procesos y tenemos que reconocer que este contratista no tiene la voluntad de cumplirle a Quibdó, no tiene la voluntad de cumplirle al Chocó. En Quibdó se iniciaron unas infraestructuras, en el departamento llevan más de un año de estar en solo diseño. Significa que si Quibdó tiene dificultades, el departamento tiene mucho más. Entonces nosotros hemos hecho una articulación, hemos mandado oficio también al mismo presidente de la República, donde le hemos solicitado su intervención de carácter prioritaria a la situación que vivimos de las infraestructuras educativas en Quibdó. Por eso el pasado viernes un grupo de rectores, estudiantes, fuerzas vivas, lideradas por el Comité del Paro Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó, dinamizaron una marcha pacífica solicitándole al gobierno nacional que le cumpla a Quibdó, que le cumpla al Chocó, y nosotros como alcaldía no descansaremos hasta no lograr que esas infraestructuras estén terminadas. Entonces, nuestra invitación y aclaración a la comunidad de que estas no son obras que han sido contratadas directamente por la alcaldía municipal, sino que han sido contratadas directamente por el gobierno nacional a través del FIDE, a través del Ministerio de Educación, y afortunadamente hemos contado con el apoyo de la mesa, del Comité de Moralización del municipio y del departamento del Chocó, donde se vienen abordando todas las obras inconclusas que hay en nuestro territorio. Dentro de ellas están priorizadas las infraestructuras educativas, ya la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, la Fiscalía, la Personería tienen conocimiento de todo este proceso. Y desde esa mesa se ha solicitado que en un término menor a 10 días la ministra de Educación haga presencia en el municipio de Quibdó y que le pueda contar a los quibdoseños y chocuanos qué es lo que realmente está pasando con las obras, porque es una situación que nos preocupa. Nosotros reiteramos seguir trabajando incansablemente hasta lograr de que estas infraestructuras estén realizadas, estén construidas para todos nuestros estudiantes en las diferentes instituciones educativas. Mire, sobre este tema educativo,
hay que decir algo también que con referencia al departamento del Chocó. Es que, mire, la Contraloría ha encontrado irregularidades en el sistema de participaciones. En una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, encontró irregularidades por más de 12.000 millones de pesos en el Sistema General de Participaciones, la herramienta que el gobierno que gira recursos para la educación, la salud y otros proyectos en todos los departamentos del país. En lo que tiene que ver con el departamento del Chocó, dice, asimismo en el Chocó, la fuga de recursos alcanzarían los 2.500 millones de pesos en contratos en el sector de la educación que se pagaron, pero al parecer no se cumplieron, y en Nechí, Antioquia, se giraron millonarios recursos, al parecer sin justificación. La Contraloría anunció que les abrirá procesos de responsabilidad fiscal a los implicados en este nuevo escándalo de corrupción. Así que se nos acerca otro escándalo en el sector educativo a nivel departamental por algunos contratos, como dice el ente de control, que la mayoría de inconvenientes tendrían que ver con la fuga de recursos en Córdoba y en el departamento del Chocó también por el orden de 2.400 millones de pesos. Esta es la información que tenemos pues para cerrar el tema educativo, tanto en el municipio de Quibdó con la construcción de los colegios que fueron derribados, y en el orden departamental con contratos que no cumplieron con requisitos y que no se cumplieron tampoco. 8 de la mañana, 35 minutos. Nos vamos, Álvaro, a un pequeño corte. RTV Noticias. Al cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento del señor Petronio Delgado Rosero, su esposa, hijos, nietas y hermanos invitan a la Santa Misa que por el eterno descanso de su alma se oficiará en la Capilla de las Mercedes, en la cárcel Anayansi, el día miércoles 28 de agosto del presente año a las 6:30 de la tarde. Por su asistencia a este acto de fe, Dios les pague. Tierra chocuana, que grito, que viva la libertad. Viernes 30 de agosto, homenaje al poeta de la chocuanidad. La Fundación Universitaria Claretiana, con apoyo de la Radio Nacional de Colombia, rinden homenaje de admiración y gratitud a Miguel A. Caicedo, quien con su vida y obra contribuyó a la construcción de nuevos caminos para la educación del pueblo chocuano, el reconocimiento de su cultura y el fortalecimiento de su identidad. Tierra chocuana, que grito, que viva la libertad. Homenaje a Miguel A. Caicedo en el centenario de su nacimiento este viernes 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el auditorio de la Uniclaretiana en Quibdó. Contamos con su asistencia. Las manos en alto, sacudiendo penas, bunden tutunendo y bunden jurador. Vota por Ari Piñeres a la alcaldía de Quibdó 2020-2023, porque la historia la escribimos todos. Ari Piñeres, tu alcalde. Ari Piñeres, el alcalde de Quibdó. Ari Piñeres, partido de la U, cuento con vos. Ari Piñeres, el alcalde de Quibdó. Ari Piñeres, partido de la U, cuento con vos.
debe ser el alcalde de Quibdó, porque la historia la escribimos todos. La historia la escribimos todos. La historia la escribimos todos. ¿Con quién? Con Ari Piñeres, porque la historia la escribimos todos. La historia la escribimos todos. La historia la escribimos todos. ¿Con quién? Con Ari Piñeres. Ari Piñeres, el alcalde de Quibdó. Ari Piñeres, partido de la U, cuento con vos. Ari Piñeres, el alcalde de Quibdó. Ari Piñeres, partido de la U, cuento con vos. Vota familia por un alcalde ideal. La mejor opción, Ari Piñeres Salazar. Contigo, conmigo, con vos. Ari Piñeres, por una nueva historia para Quibdó. Oportunidades, juventud, la mujer serán nuestros pilares. El desempleo tiene que disminuir, violencia erradicarla, mejor calidad de vida para todos. Ari Piñeres, el alcalde de Quibdó. Ari Piñeres, partido de la U, cuento con vos. Ari Piñeres, el alcalde de Quibdó. Ari Piñeres, partido de la U, cuento con vos. El consorcio EPI Quibdó informa a la comunidad en general que se han dado inicio a los trabajos de instalación de la tubería de alcantarillado en el tramo comprendido entre la Y y la Ciudadela Universitaria del barrio Medrano, y que debido a la magnitud de los mismos ha sido necesario el cierre total de la vía, permitiendo el ingreso de ambulancias, vehículos recolector de residuos sólidos, vehículos de telecomunicaciones, vehículos de transporte público que cubran rutas escolares, vehículos de transporte público que lleven pacientes y vehículos de propiedad de habitantes de la zona. Se recomienda a los habitantes de las zonas intervenidas donde el carro recolector de basura no pueda ingresar, sacar los residuos sólidos hasta los puntos de cierre en los horarios acordados con la empresa recolectora. De igual manera, se recomienda utilizar los desvíos que de la Y conducen al barrio Niño Jesús y los vehículos que ingresan por Cabí hacer su desvío en la esquina de la Ciudadela por el barrio El Jardín. Solicitamos a peatones y conductores respeto con la señalización y trabajadores en las vías. Consorcio EPI, trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó.